Bueno, como siempre, esta charla va a quedar grabada y compartiremos el audio por YouTube o algún otro dispositivo en el transcurso de la semana, si no a más tardar a la siguiente. Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de presentar acá a nuestro hermano Samuel Fuckelman, que va a dictar una conferencia titulada Matrices del Universo, las letras y números gobiernan la creación. Para quienes no lo conocen a Samuel, él es licenciado en psicología clínica, profesor universitario y terciario, profesor de astrología y consultor de astrología, profesor de tarot egipcio, maestro de Kabbalah, psicoanalista, psicodramatista, PNL, hipnólogo ericksoniano, colaborador de la traducción de la Biblia hebrea y del libro de los Salmos del Rey David, autor del manual de la carrera de marketing acerca de la psicología de la negociación, autor del libro Los Elohims de Yahvé, mensajeros extraterrestres, creador de videos temáticos y artículos varios, cursos y talleres por internet, investigador sobre profecías bíblicas, profesor de las originales constelaciones familiares astrológicas. Lo vamos a recibir con un fuerte abrazo. Aplauso. Bueno, Samuel, sin más dilaciones y dejando de hacer furcios mientras te presento, te dejo con la audiencia. Mejor seguí vos porque hoy la humedad me tiene... Bueno, avanti. Bueno, ok. Bueno, hoy, en realidad esta es la primera charla de otra charla que voy a dar también acá, otro domingo, el mes que viene. Es la primera parte de la otra. Quiere decir que hoy voy a dejar sentado algunos conceptos que después van a ser útiles para completar el otro proceso de explicación, ¿sí? Eh, Lo que está en juego en este intento de explicación es cuál es la diferencia que hay entre el mundo biológico y el mundo humano, ¿sí? En primer lugar. Nosotros, igual que todos los mamíferos, respondemos a la matriz de diseño del mundo biológico, o sea que es a tal punto está la semejanza que si uno estudia, digamos, cualquier veterinario tranquilamente podría curarnos casi el 80% de nuestras enfermedades porque no hay diferencia. Médicamente podríamos discutirlo, pero prácticamente no. Quiere decir que gran parte de nosotros somos unos mamíferos. ¿Qué quiero mostrar en esta primera introducción? Ser mamífero representa algo muy particular de semejanza que apunta lógicamente a pensar que el diseño del mundo mamífero tiene una matriz que se repite, ¿sí? Por esa razón, si vemos el mundo mamífero, cuando nos incluimos, todos los mamíferos tienen corazón, tienen hígado, tienen pulmones, o sea, si nos queremos poner un poco amplios, nos parecemos bastante a lo que se llama la ley del funcionamiento del mundo biológico. Cuando hablo de matriz, quisiera introducir una idea que va a ser necesaria para que podamos entender el resto de la explicación que voy a dar. En realidad, la matriz es un concepto mental, en primer lugar, que significa que determinados objetos tienen relaciones con otros objetos. Es la creación de un modelo de relación entre elementos. Piénsenlo, matriz es un modelo de relación entre elementos. Este elemento puede ser desde lo emocional hasta lo material, ¿sí? Cuando yo hablo del agua, digo, el agua tiene H2O, o sea, hidrógeno, 2 oxígeno.
Cuando digo eso, estoy mostrando una matriz de lo que es el agua. Por lo tanto, cuando miro el agua, el hielo o el vapor de agua, en realidad nos muestra que la esencia de estas tres manifestaciones, la base matricial es la misma, H2O, lo cual determina un criterio que es bueno que empecemos a profundizar en nosotros, que es la matriz por la que fuimos diseñados, es un modelo que guía todas las posibilidades de respuesta nuestra. Este ejemplo de matriz, por ejemplo, está en el mundo de la astrología. Una característica de la astrología es que es un sistema matricial para definir la personalidad de cada ser que nace. Define la personalidad, define las habilidades, las fallas, también define los posibles caminos a desarrollar. ¿Qué implica esto? No solo para el mundo material, sino para nosotros. Que este modelo matricial nos obliga a respetar las posibilidades que el modelo nos ofrece. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a veces hago una broma cuando explico esto, que digo que mi sueño de niño era ser jockey de caballos de carrera. Cuando lo intenté me dijeron que no había caballo tan grande para que yo me pudiera subir a él. No había forma de que yo deseara. Los jockeys son chiquititos, livianitos, así que mi matriz de tamaño mostró para mi vanidad que no podía hacer eso. De algún modo, luego de años y años de enseñar a la gente cómo es su matriz astrológica o psicológica, encontramos lo mismo, que es una forma, un formato no físico, es un formato, digamos, teórico de quién soy o qué se puede hacer. Este es el concepto matricial que guía el funcionamiento de toda la encarnación. Por supuesto, este mismo modelo matricial está más atrás, guía también todas las leyes del mundo espiritual. Pero como el mundo espiritual no es visible a nuestros ojos, o sea, no lo vemos, nadie ve ni el alma, ni a Dios, ni ninguna de esas leyes, parecería ser que no existe. Por lo tanto, para intentar acercarse a ese mundo espiritual, tenemos la opción de entender este concepto de matriz y cosas que yo voy a explicar ahora. De modo tal que el pensamiento mío abstracto, porque la matriz no es una cosa previa, no se ve, no se mide, es un concepto. En la medida que yo pueda entender ese concepto, estoy en condiciones de mirar el mundo material de otro modo. El mundo material no es azaroso, está sobredeterminado antes de que el mundo material se manifieste. Ejemplo, cada especie de pájaro hace determinado nido. El hornero hace un nido, la golondrina hace otro nido. Y nadie se pregunta dónde lo aprendieron. ¿Fueron a la escuela? No, no van a la escuela. Quiere decir con esto que la pregunta subsiguiente es, ¿quiere decir que cuando nacen ya saben, entre otras cosas, cómo va a ser la forma de construir el nido? Sí. ¿Qué podemos decir conceptualmente? Que el ser que nace ya trae una matriz de diseño físico, de diseño de acción y de diseño de desarrollo y de posibilidades. Este concepto matricial también está en nosotros los humanos, aunque nosotros creamos que somos libres y que podemos hacer lo que queremos, aunque en la realidad chocamos con demasiadas paredes invisibles, pero que chocamos todo el tiempo. Como además soy terapeuta, eso de que la gente choque contra sus fantasías y sus ideales es material común de nuestro trabajo. Si los humanos fuéramos tan inteligentes y autoconociéndonos tanto como el mundo biológico, la psicología y la psiquiatría desaparecerían. Por suerte no pasa eso, por lo menos para nuestro trabajo, ¿sí?
Recordemos este concepto de matriz, que es previo a lo que se manifiesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo biológico? Si gran parte de nosotros somos el mundo biológico, exacto, funcionamos igual, o sea, no hay diferencia. La diferencia está que en nuestro diseño creador, no por nosotros, obviamente, tenemos un tercer cerebro. Toda la biología más desarrollada posee dos cerebros, cada parte del cerebro tiene una funcionalidad. Nosotros tenemos tres cerebros. Quiere decir que dos cerebros somos igual que cualquier mundo biológico, cualquier animal. El tercer cerebro ha sido incorporado por el diseñador mayor para darnos una opción distinta. Este tercer cerebro nuestro, que es lo que nosotros llamamos racional, más o menos racional, pero bueno, en realidad tiene un atributo excepcional, que es, puede crear mundos que en el mundo real no existen. El agua existe, la piedra existe, los animales existen, el aire existe. Ni los números, ni las letras existen en el mundo real. No tienen existencia. Digamos, no hay un león que cuente cuántos ciervos hay en el agua para ver los que se lleva. No hay eso. No hay la posibilidad de construir para el mundo biológico más posibilidades que frente a la biología que se le opone. Quiere decir, el mundo biológico vive dentro de otros sistemas también biológicos reales, tangibles, y en función de eso se desarrolla y se mueve. Los humanos, con este tercer cerebro, hemos aprendido a construir mundos que no existen. Por ejemplo, el género. No existe, les aclaro, por más que haya mucha publicidad y que hagan que bla, 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 no existe realmente. Si quieren un pequeño ejemplo de esto, imagínenlo, imaginemos, eso tenemos la posibilidad de imaginar, más que el resto del mundo biológico, que en este universo solo hubiera, por ejemplo, mujeres. No existe, el concepto de hombre no existe, ni biológicamente, solo lo femenino. Automáticamente lo femenino no existiría. ¿Por qué? Porque no habría con qué compararlo. Al no haber oposición, no puede haber diferencia. Quiere decir, si solo hubiera hombres, los hombres no existirían. ¿Por qué? No habría con qué compararlo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que muchísimas de las cuestiones que nosotros consideramos reales, nos regimos por ellas, vamos a la guerra por un montón de valores, matamos, robamos, hacemos todas esas bondades de la conducta humana, en realidad no son reales, son mundos imaginarios que hemos construido. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuáles son las herramientas con que construimos los mundos imaginarios? Y las herramientas son dos, las palabras y los números. Si lo piensan un poco, las palabras, las letras y los números están relacionados por diseño original, no es porque lo inventamos, nosotros no hicimos este invento, ¿sí? Naturalmente en la sociedad, yo, por ejemplo, para explicar esto, digo, bueno, yo voy a contar a mis amigos. Y entonces voy a juntar a mis amigos y les voy a decir 1, 2, 3, 4. ¿No estoy contando? Sí. Pero también le voy a contar a mis amigos. ¿Saben que me fui de vacaciones? No estoy contando, sí. Pero ¿cómo? Los números y las palabras tienen la unión que representan lo mismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy a traer bastante temas del origen, de la Torá, la Biblia vieja, porque hay muchísimo conocimiento científico adentro, no a la vista, hay que saber leerlo, pero existe. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de aportar algún conocimiento tangible para que podamos entender este proceso. En la Biblia dice, por ejemplo, lo haré a imagen y semejanza.
Y después dice, no adoren imágenes. Me decís que sí, después me decís que no, ponete de acuerdo. Si sos el que diseña, me traes estas confusiones, bien, voy a aclarar esto. ¿Por qué dice, haré a imagen y semejanza de mí, dice, pero después dice, no adoren imágenes? Adorar imágenes tiene que ver con un fenómeno particular que tiene que ver con las palabras. Me puedo meter en eso, pero me iría lejos. Pero en sí vamos a entender cuál es la condición de las palabras. Cualquier idioma, no hay ninguna diferencia. En primer lugar, las palabras son la suma de letras. Hemos juntado letras. Juntamos 4 letras, y eso lo llamamos palabras. Junto a 5 letras lo llamo palabra. ¿Cuál es la condición de la palabra? La palabra no tiene relaciones naturales con los objetos que designo. No tiene. ¿Cómo? No puede ser. Si yo hablo como me explican, desarrollo, digo cosas y nadie lo entendería. Entender es un fenómeno raro de la mente humana. Doy un ejemplo. El ejemplo es, por ejemplo, mesa. Mesa es una palabra que se supone que significa objeto plano con 3, 4 patas por el cual yo apoyo cosas. ¿Está bien? Esa sería la definición del diccionario, de la academia. Bien, quiere decir que cuando yo digo mesa está claro que hablamos de mesa. Pero pasa lo siguiente. Pues yo en vez de decir mesa voy a decir mesa de dinero. Es una mesa que en vez de estar hecha de madera está hecha de billetes. No, se van a reír. Los que están en el gremio del cambio de dólares se ríen. Che, mesa de dinero es un lugar donde se intercambian dólares. Y yo digo, ¿cuál es la relación entre mesa de dinero y mesa? Ninguna. Pero he usado la misma palabra, mesa. ¿Qué estoy mostrando con esto? Esto es así en todos los idiomas. En todos los idiomas es igual, con todas las palabras es igual. Se dice que el lenguaje tiene una relación biunívoca, linda palabra, que en realidad quiere decir que cada palabra tiene más de un significado. Ustedes no, porque son jóvenes. En mi época, cuando iba a la primaria, había una herramienta poderosa que se llamaba diccionario. Es una antigüedad, algunos o no, son de mi época. Diccionario. Y cuando usted leía el diccionario, cualquier diccionario, ¿qué parece? Una palabra tiene 2 o 3 significados distintos. No es que una palabra dice lo mismo más o menos. Una palabra puede decir 2 o 3 cosas distintas. A ver. Hay un lenguaje que se llama lunfardo. En todos los idiomas existe este concepto de lunfardo, lenguaje nativo, paralelo o del pueblo bajo. También para sutileza, pero importa. ¿Qué es el lunfardo? Si yo tomo la palabra boludo, la traducción es algo que tiene que ver con bolas. O sea, bolas de tamaño más grande porque es un aumentativo. ¿Está bien? En realidad, si le digo algo así a alguien, esa persona se puede enojar conmigo, se ofende. Pero el diccionario no dice que es ofensivo, dice que es una descripción. Con estos simples ejemplos, los introduzco en un interrogante, que es así. ¿Quiere decir que cuando yo hablo el otro me entiende? No. Bueno, me voy. Lo que digo es correcto. ¿Cuándo el otro me entiende? Si las palabras que yo uso para explicar algo no tienen un solo significado o no tienen un significado natural, cuando yo digo algo, el otro imagina lo que significa lo que yo digo. La sabiduría que dice, no se adoran imágenes. ¿Por qué? Porque cuando yo describo algo, la otra persona, de lo que yo digo, toma esa palabra y busca una imagen de su historia personal. Cuando hablamos de mesa, más común, es la mesa de mi casa, que no es la mesa de la casa de aquel, es otra cosa, es otra mesa. Quiero decir con esto, que aquí que aparece, adorar imágenes es un modo de decirnos
que para entender hace falta algo más que la palabra. Eso es la enseñanza original. ¿Cuál es la otra herramienta? El número. Si piensan un poco, cuando hablamos de pensamiento científico en general, todos los científicos terminan desarrollando algo poniendo letras y números, o sea, ponen fórmulas. No dan explicaciones, todos hablamos de la teoría de Einstein, bla, 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 que es la velocidad por la luz, al cuadrado, de qué sé yo, pero es una fórmula, pero no explica nada, pero esa fórmula determina forzosamente lo que yo quiera explicar de eso. Quiere decir que acá encontramos una relación entre las palabras y los números que permite que la palabra solo tenga un significado y no tenga tres. Hasta acá, muy lindo el lenguaje. Ahora, es algo extraordinario. Cuando leemos Génesis, no sé si alguien lo leyó, pero yo se los cuento. Génesis es un instante que el arquitecto decide, bueno, les cuento, porque es para nosotros, no lo necesita, les cuento cómo hago la creación. Dice, Génesis empieza. En el principio, bla, 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 explica cómo hace la creación. Y es interesante porque en ese desarrollo de la explicación está en juego números todo el tiempo. Cada letra hebrea, es un abecedario distinto, cada letra hebrea tiene un número en particular. Esa relación entre esa letra y ese número tienen explicaciones de lo que significa. Después vamos a ver algunas. No es el tema mayor de esta charla. Pero ¿qué aparece? Y les voy a dar un ejemplo. Si yo les cuento que en la Biblia dice que hay un Mesías y hay una serpiente, ustedes me dirán, ¿cuál es la relación entre una serpiente? Porque pensemos, ¿qué es una serpiente? Lo que yo conozco es un bichito que no tiene pata, que se arrastra, que a veces pica. ¿Sí? Tengo la experiencia de pibe fui a Córdoba, sé lo que es una serpiente porque las veíamos. O sea, caminar por el campo, mira, es una serpiente, no la veía sobre la mesa, o sea, tengo la memoria de mi experiencia. Alguien que vive en una ciudad no tiene ninguna experiencia de lo que es una serpiente. A lo mejor la vio en una figurita, a lo mejor una vez fue al zoológico y lo vio. Pero el Mesías y la serpiente, ¿cuál es la relación? Entre palabras no habría cómo encontrar significado. Pero sucede que el alfabeto con que está escrito el Antiguo Testamento, la Torá o Pentateuco, que es lo mismo, tiene una relación entre letras hebreas y números. Y existe una matriz de cómo se lee ese texto con los números. Recordemos, la matriz está antes que la manifestación. La Torá es una manifestación, es un libro. Está escrito, o sea, papel, tinta, lo que quiera, está escrito, es una manifestación, ¿sí? Es algo que lo manifestó. Es un escrito de Moisés, pero es una manifestación. La matriz de esa manifestación tiene determinadas condiciones que hacen que esa matriz y ese texto se pueda leer matricialmente, como todo lo que hacemos nosotros. Este mismo modelo que yo les explico ahora es el mismo modelo que se utiliza en ciencia. ¿Cuál es la regla de la ciencia básica? ¿Por qué un pensamiento es científico? Una opinión no es científica, pero hay otras opiniones que sí aceptamos que son científicas. Tiene una regla, tiene una matriz. ¿Cuál es la matriz de lo que llamamos pensamiento científico? Es una opinión más una forma de chequear o investigar y una conclusión. Si esos tres puntos, la manifestación, la oración, la forma de investigarlo y el análisis y la manifestación son correctas, esa opinión se convierte en una opinión científica. ¿Ok? Bien. ¿Por qué eso es así? ¿Es un invento?
No. ¿Es humano? No. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Recordemos, imagen y semejanza. Rechazamos la imagen. ¿Qué nos queda? La semejanza. ¿La semejanza con Dios? No, che, no hagan broma. ¿Cuál es la semejanza? La semejanza es con la obra de Dios, o sea, con la creación. Quiere decir con esto que yo cuando me entiendo cómo funciono, estoy en condiciones de entender cómo es la creación, porque ahí está la semejanza. En el mundo material creado y en el mundo mental y mi diseño hay una semejanza. No me acuerdo, Aristóteles, uno de esos sabios, decía, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. En un mundo era polidiosis, no tenía uno solo, pero ya el pensamiento le arrimaba. ¿Ok? Por lo tanto, acá nos encontramos frente a una oportunidad para empezar a entender. Una forma de leer el alfabeto hebreo bíblico se llama gematría. ¿Qué es gematría? Que los números de cada letra se suman en una palabra. Por ejemplo, Adán tiene 3 letras, sumadas da el número 45. La forma gemátrica del nombre Adán es 45. Bien, la forma gemátrica de Masía, en hebreo, da 358. Y la forma gemátrica de la palabra serpiente da 358. Y ahí que dicen los sabios, ambas palabras están unidas por la misma energía. Cada palabra del alfabeto hebreo se puede establecer su vínculo con otras palabras del alfabeto hebreo en función de su valor gemátrico o energético. Entonces, ¿qué aparece? Yo acá, cuando acepto esa regla de leer la palabra y su valor energético, encuentro un orden matricial de diseño original de ese sistema de escritura. Por lo tanto, a partir de eso puedo decir con certeza que el Mesías y la serpiente, ambos son mesiánicos. Oh, dice, ¿lo puedo leer? No. Si no entiendo este sistema, cuando leo, nada que ver la serpiente. Esa serpiente, Mesías es un Mesías. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo puedo entender esto? Porque nosotros estamos también diseñados con el mismo sistema. Explico. Una parte de nuestra habilidad es imaginar, imágenes. Nuestra imaginación es una parte, una capacidad particular que tenemos los humanos. Imaginamos mundos que no existen en la realidad. Por ejemplo, la decencia. ¿No existe en la realidad? No. Digamos, ¿hay leones indecentes? No. Tampoco hay decentes, que si no hay. Es algo que hemos creado y no es poca cosa porque recordemos, muchas de las guerras se hacen en función de mundos imaginarios que chocan con otros mundos imaginarios, ¿sí o no? O sea, de ahí que el mundo biológico nos mira y dice, estos no somos más tontos porque no tienen tiempo. Se ríen de nosotros, mirá que pava, pero bueno, somos unos incomprendidos de esta creación. ¿Sí? ¿Vamos caminando en eso? Bien. ¿Cuál es la otra parte de nuestro cerebro? Nuestra parte del cerebro es analítico, auditivo, verbal. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Tomo pequeños sonidos, los junto, hago una palabra. Inventé una palabra, trisomía, qué sé yo, la inventé, pongámosle. Nadie me va a entender a menos que nos pongamos de acuerdo. A partir de ponernos de acuerdo, esa palabra comienza a tener existencia. Yo he creado con una palabra
un significado particular a un objeto cualquiera. Por eso puedo tomar una madera